Muy buenos días, mis queridos amigos. Soy Lilia Guevara y les hablo desde aquí de Antofagasta, Chile. En realidad quería dejarles un pequeño mensajito referente a todo esto que se está motivando por un libro que una señora francesa ha hecho como tesis de grado, en el que pone de manifiesto muchas dudas, primero de que si Jesucristo fue judío, que si fue egipcio, que si existió en verdad como figura histórica, como personaje histórico, si Jesús fue casado, que si su esposa fue María Magdalena, etcétera, etcétera. Yo quiero, referente a esto, quiero empezar con una pregunta para todos los creyentes y no creyentes. Les pregunto a ustedes, ¿por qué? ¿Por qué el ser humano, y al decir ser humano estoy hablando del hombre y de la mujer, por qué siempre cuestionan la existencia de lo verdadero y la mentira, lo absurdo, lo dan por hecho? Quiero hablar como una pequeña capsulita, rapidito, pasando por aquí y irme para no ser muy aburrida. En primer lugar, se dice que Jesucristo no fue judío, poniendo mentiroso a Dios, que dice que la salvación viene de los judíos. Y se dice que quizá fue o que fue egipcio, por cuanto las palabras que él dijo en los evangelios y sus apóstoles también, que cuando escribieron los 4 evangelios, dice que hablan en una forma parecida a los egipcios. Y en otro videito que hice ya yo les analicé y les dije por qué ellos hablaban de esa forma. Porque esta señora se olvida de que todo lo creado, todo lo que hacemos es inspiración de Dios. Y tenemos un gran autor de la vida y de toda obra literaria, que es el Señor Jesucristo, y que los apóstoles venían de una generación que había estado cautiva en Egipto, y obvio que ellos tienen que haber cogido la forma de hablar, la literatura, por cuanto ellos también eran personas terrenales, y Dios quería hablarle a los terrenales, no en una forma celestial. Entonces yo cuestiono todas las ideas de esta señora por absurdas, por irreverentes. No estoy de acuerdo. Y si yo hubiera formado parte de la asamblea que la constituyó como doctora en filosofía, pues yo le hubiera puesto un 0. No lo hubiera pasado de año, porque principalmente cuando uno hace sus tesis de grado tiene que ser en base a la verdad, ser realista, no con elucubraciones. Y sobre todo en un tema tan importante para los creyentes de la humanidad. Me parece una falta de respeto. Pero en sí no es la causa de mi motivo de calificarla a ella, sino de decirles que Jesucristo fue judío. Porque la Biblia dice que la salvación viene de los judíos, y los restos arqueológicos encontrados determinan que él fue un personaje histórico, porque la misma historia lo declara. Que quieran ocultar eso, ya eso es otra cosa. Entonces, si hablaban, se pronuncian palabras parecida a la de los egipcios, es por cuanto somos humanos y todos tenemos el mismo pensamiento humano, que es inspirado por el Señor Jesucristo y por sobre todo por Dios. Y quiero recalcar más el detalle que muchas personas hacen como una controversia, un escándalo, diciendo que el Señor Jesucristo tal vez dicen algunos que se han descubierto pergaminos en el año 1945 en una parte de Egipto que declaran unos evangelios que el Señor Jesucristo tuvo un hermano gemelo, que fue Santo Tomás, que fue casado, que María Magdalena fue la esposa. Cosas absurdas que no tienen como fundamento
el corazón de Dios que está aquí en la Biblia, que nos habló, porque Él mismo lo dijo en Hebreos, que antiguamente habló por los profetas, pero que ahora nos habló por medio del Hijo. Y el Hijo fue el que fue parte de esa historia de los evangelios y posteriormente de las cartas del apóstol Pablo, nuestro amado apóstol Pablo, que fue el que dilucidó todo asunto. Y yo quiero traerles a colación rapidito un versículo que está en 1 Corintios, capítulo 9, pero que solamente me voy a abarcar en el versículo 5 porque no tengo mucho tiempo. O sea, por mí yo tengo todo el tiempo del mundo, pero parece ser que las personas no tienen el tiempo que tengo yo. Porque yo me lo hago. Yo soy una ama de casa que tengo que hacer tantas cosas, pero yo me doy el tiempo para hablar de mi Señor Jesucristo. Y dice así, 9:5, 1 Corintios, dice, pregunta el apóstol Pablo, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Repito, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Mire, yo pienso que para cualquier persona, así no sea una erudita bíblica, sino que sea una persona con un coeficiente intelectual mediano, va a entender lo que quiere decir esto. Pero claro, los grandes eruditos bíblicos que tienen tanto conocimiento no pueden entender esto, porque la inteligencia no se trata de conocimiento, sino que se trata de tener un juicio espiritual para juzgar esos conocimientos y adentrarlos en la palabra de Dios como un juego de ajedrez. Entonces, ese juego de ajedrez, ese conocimiento de este ajedrez bíblico, solo los tenemos los que somos enseñados por el Espíritu Santo. Entonces, cualquier persona, aparte de esa metodología que solo nos da el Espíritu Santo, cualquier persona medianamente inteligente se da cuenta, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que no es malo el matrimonio. Todas estas personas que quieren hacer un bochorno, un quilombo de la vida del Señor Jesucristo, como que fue casado, es de una manera como para mancillar el matrimonio. El matrimonio no es inmundo, el matrimonio es sagrado, instituido por nuestro Padre Celestial. Si Jesús hubiera sido casado, no hubiera habido la necesidad de negarlo, lo hubieran puesto porque el matrimonio no es inmundo. Y aquí dice que incluso nombra que los otros apóstoles y los hermanos del Señor, ¿quién era el Señor? El Señor Jesucristo, eran casados, y también Cefas, que posteriormente Dios le cambió el nombre y le puso Pedro, que quiere decir piedrecita. Ellos, la Biblia en las cartas del Nuevo Testamento hablan que Pedro tenía suegra que era casado, y que algunos apóstoles del Señor también andaban con sus esposas predicando la palabra. Pero en ninguna parte de la Biblia, ni en el Viejo Testamento, no se anuncia que él va a ser casado. Se anuncia que él va a morir joven y como oveja irá al matadero. Nunca, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Viejo Testamento se habla de un estado civil del Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice que no leamos más de lo que está escrito. ¿Qué nos interesa si el Señor Jesucristo fue casado, si fue viudo, fue soltero? Eso no es salvación. Lo importante, como dijo el apóstol Pablo, es que tenemos que mirar la cruz de Cristo y en base a ello seguir adelante a la perfección. Repito, si Jesucristo hubiera estado unido en santo matrimonio con María Magdalena, lo hubieran puesto, porque no era ningún delito, no era ningún pecado. Entonces me parece fuera de lógica que utilicen la malicia, la rencilla para tratar de manchar la vida del Señor Jesucristo. También les pregunto, en base a esa gran pregunta que hice al inicio, ¿por qué el ser humano siempre cuestiona la verdad y la mentira la da por hecho?
Les pregunto a todos esos famosillos eruditos bíblicos, entre comillas, que no saben nada, que tienen que irse como Pablo otra vez a Arabia 3 años a desechar lo que le enseñaron los institutos bíblicos y aprender del Espíritu Santo. Les pregunto a ellos, ¿por qué no se dedican a investigar si la vida de Krishna, de Confucio, de Buda, de los egipcios en verdad fue real, si en verdad existieron, y por qué se meten en la vida del Señor Jesucristo, que en toda cosa está en la palestra Él? ¿Por qué se meten si la historia mismo declara que sí fue auténtica la vida del Señor Jesucristo? Los restos arqueológicos denotan y hacen hincapié en las ciudades que existieron en los tiempos del Señor Jesucristo. Entonces, yo pienso, me gustaría que alguien, una persona que sea quizás más versada que mí, entre comillas, que lo dudo, que se dedique a investigar la realidad de tantos falsos profetas, de tantos ídolos que tiene el mundo. Ahí nadie dice nada. Todo el mundo acepta y da por hecho. El Señor Jesucristo existió, y si no existió para ustedes, por eso Él mismo clarito lo determina antes de ascender a los cielos. No me verán más los que no me quieren ver. Los que me quieren ver me verán, y yo les mandaré mi espíritu para que estén conmigo, y yo les declararé todas las cosas. Entonces, si no lo quieren ver y si no existe el Señor Jesucristo, para ellos no existe. Pero no, porque yo no conozca Suiza, Francia, quiere decir que no existe. Simplemente yo no he ido ahí. Entonces no ha venido para mí esa existencia de esos países, pero sin embargo existen y están en el mapa. Eso es todo, mis amigos. No quiero alargar. Otro día continuaré con otros temitas, otras cápsulas pequeñas. Espero que alguien dé acogida a este lamento mío, a estas interrogantes, y que ya basta de tantas mentiras. Pronto seguiré hablando de esos evangelios apócrifos que dicen mucho y dicen muy poco. Amén, hermanos.